Hay un lugar en la Tierra donde ocurrió una explosión tan poderosa que los científicos todavía siguen discutiendo exactamente qué pasó. No dejó un cráter gigantesco, no dejó restos evidentes del objeto que la provocó, y sin embargo, derribó millones de árboles, iluminó los cielos de Europa y generó un misterio que lleva más de un siglo tratando de resolverse. Algunos hablaron de un arma imposible, otros de una nave extraterrestre, y otros de un visitante del espacio que desafió todas las reglas conocidas. Pero lo más inquietante no es la explosión en sí, sino que la explicación que hoy parece más sólida podría cambiar para siempre la forma en que entendemos el peligro que llega desde el universo. Y cuando conozcas todos los detalles, es posible que mires al cielo de una manera completamente diferente. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Este relato es real, quedó registrado en la historia y, aún así, sigue siendo uno de los acontecimientos más desconcertantes que han sucedido sobre la Tierra. Imagina despertar una mañana y descubrir que una fuerza invisible fue capaz de arrasar un bosque entero, con una potencia tan extrema que dejó millones de árboles tendidos sobre el suelo, pero sin dejar el cráter que cualquiera esperaría encontrar. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Siberia, en el año 1908. En un episodio que todavía hoy desafía nuestra intuición. Todo comenzó en una región prácticamente deshabitada, donde el silencio de la taiga fue interrumpido por una explosión cuya potencia se estima entre 10 y 30 megatones de TNT, una energía superior a cientos de veces la liberada por la bomba de Hiroshima. En apenas un instante, alrededor de 80 millones de árboles fueron derribados de forma radial sobre una superficie superior a los 2.000 kilómetros cuadrados. La devastación era tan enorme que equivaldría a borrar del mapa una ciudad gigantesca de un solo golpe. Lo más sorprendente es que aquella explosión no solo se sintió en Siberia. Instrumentos científicos instalados en Europa registraron una onda de presión que recorrió enormes distancias, mientras que durante varias noches, el cielo adquirió un brillo tan inusual que, en lugares tan lejanos como Inglaterra, muchas personas afirmaron poder caminar e incluso leer al aire libre en plena madrugada, sin necesidad de iluminación adicional. El polvo y las partículas suspendidas en la atmósfera transformaron la oscuridad nocturna en una escena casi irreal. Cualquier persona pensaría que un fenómeno semejante habría dejado el cráter más impresionante del planeta. Sin embargo, cuando la primera expedición científica consiguió llegar hasta el lugar casi 2 décadas después, encontró algo que parecía desafiar toda lógica. El responsable de la investigación esperaba hallar una gigantesca cicatriz en la Tierra, restos de roca espacial o fragmentos metálicos desperdigados por todas partes. En cambio, no encontró nada de eso. No había un gran agujero, no había enormes piezas de meteorito y tampoco aparecía una explicación evidente para semejante destrucción. Lo que sí encontraron fue un paisaje digno de una pesadilla. Millones de árboles apuntaban hacia el exterior, como si una gigantesca fuerza hubiera explotado en el aire justo encima de ellos. Sin embargo, al llegar al centro de la zona devastada, apareció el detalle que convirtió el misterio en algo todavía más desconcertante. Los troncos seguían en pie, habían perdido sus ramas, la corteza estaba quemada y el calor los había dejado desnudos, pero permanecían erguidos como un bosque de postes carbonizados, mirando al cielo. La imagen era tan extraña que muchos exploradores aseguraron sentirse como si caminaran entre los restos de un mundo destruido por una tecnología imposible. Años más tarde, se comprendió que una explosión aérea podía producir precisamente ese patrón. La onda descendente arranca ramas y cortezas cerca del epicentro, mientras que la fuerza horizontal máxima derriba los árboles situados más lejos, creando el inmenso dibujo radial visible desde el aire. El aislamiento de la región también alimentó el misterio. La explosión ocurrió en una de las zonas más remotas del planeta, rodeada de pantanos, bosques interminables y condiciones climáticas extremas. Esa dificultad hizo que durante muchos años prácticamente nadie pudiera investigar el lugar de manera seria. Para cuando los científicos llegaron, el escenario seguía siendo tan desconcertante como el primer día. Los relatos de algunos habitantes locales añadieron todavía más incógnitas. Varios testigos describieron una enorme bola de fuego cruzando el cielo,
seguida por un calor insoportable y una explosión tan intensa que los lanzó al suelo o los dejó inconscientes. Otros hablaron de un estruendo que parecía partir el cielo en dos y de una columna luminosa que descendía desde las alturas antes de que todo quedara envuelto en el caos. Incluso numerosos renos murieron por la violencia de la onda expansiva. Durante décadas, comenzaron a surgir explicaciones para intentar resolver el rompecabezas. Una de las primeras hipótesis apuntaba hacia un enorme cometa compuesto principalmente por hielo y polvo cósmico. Al entrar en la atmósfera se habría calentado hasta vaporizarse completamente antes de tocar el suelo, explicando así la ausencia de restos importantes y el brillo excepcional observado sobre Europa. Sin embargo, diferentes estudios señalaron que un cuerpo de esas características probablemente se habría desintegrado a mucha mayor altura de la que indican los cálculos realizados para Tunguska. Entonces, llegó la mitad del siglo XX, y la humanidad contempló por primera vez el poder de las armas nucleares. Cuando algunos especialistas compararon las fotografías de la zona cero de Hiroshima con el patrón de destrucción observado en Siberia, quedaron sorprendidos por ciertas similitudes. Una explosión aérea, una devastación radial inmensa y estructuras cercanas al punto central que permanecían parcialmente en pie. Aquellas coincidencias dispararon nuevas teorías y llevaron a algunos investigadores a preguntarse si la naturaleza podía producir efectos comparables décadas antes de que el ser humano dominara la energía atómica. Las especulaciones fueron todavía más lejos, cuando el ingeniero soviético Alexander Kazantsev propuso que el responsable podría haber sido una nave extraterrestre impulsada por energía nuclear que sufrió una avería y explotó sobre la taiga, para evitar una tragedia mayor. La idea conquistó la imaginación popular y alimentó incontables libros, documentales y teorías sobre visitantes de otros mundos. A esto se sumaron informes sobre pequeñas anomalías radiactivas detectadas en algunos estudios y ciertas alteraciones en el crecimiento de la vegetación que muchos relacionaron con la explosión, aunque nunca llegaron a constituir una prueba definitiva de una tecnología desconocida. Con el paso de los años aparecieron hipótesis todavía más extraordinarias. Se habló de pequeños agujeros negros atravesando la Tierra, de experimentos secretos de transmisión de energía, de nubes de antimateria, e incluso de fenómenos naturales jamás observados en otro lugar del planeta. Cada nueva propuesta intentaba explicar el mismo problema fundamental: cómo una fuerza capaz de liberar semejante cantidad de energía podía desaparecer sin dejar el tipo de huellas que todos esperarían encontrar. Las investigaciones más recientes han abierto una posibilidad igual de sorprendente. Simulaciones realizadas con modernos superordenadores plantean que un asteroide de hierro de aproximadamente 100 metros pudo entrar en la atmósfera con un ángulo extremadamente bajo, casi como una piedra que rebota sobre la superficie de un lago. En lugar de impactar directamente contra el suelo, habría atravesado las capas altas de la atmósfera, generando una brutal onda de choque, liberando una energía gigantesca y continuando su viaje de regreso al espacio. Si ese escenario fue realmente el que ocurrió, explicaría por qué nunca apareció un gran cráter y por qué la cantidad de restos encontrados resulta tan escasa. De hecho, investigaciones posteriores han identificado microscópicas partículas y diminutos cristales compatibles con material extraterrestre atrapados en resinas de árboles y sedimentos de la zona, como si aquel visitante hubiera dejado únicamente una firma casi invisible antes de desaparecer para siempre en la oscuridad del cosmos. Lo verdaderamente inquietante es que el evento de Tunguska demuestra que nuestro planeta puede sufrir una devastación enorme sin necesidad de un impacto directo contra el suelo. Un objeto relativamente pequeño, si entra con las condiciones adecuadas, puede liberar una energía capaz de arrasar bosques enteros, alterar la atmósfera global y dejar perplejos a científicos durante más de un siglo. Quizá por eso el misterio sigue vivo, porque cuanto más se estudia, más preguntas aparecen. Porque una explosión que derribó 80 millones de árboles, iluminó los cielos de Europa, hizo temblar instrumentos a miles de kilómetros y desapareció casi sin dejar rastro, parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero ocurrió de verdad. Y si un fenómeno así pudo suceder una vez sin previo aviso, la posibilidad de que algo parecido vuelva a repetirse, recuerda que todavía conocemos mucho menos del universo de lo que nos gustaría admitir.
Quizá nunca sepamos con absoluta certeza qué ocurrió aquel día sobre los cielos de Siberia. Tal vez el verdadero valor de este misterio no esté en encontrar una respuesta definitiva, sino en recordarnos que la naturaleza todavía es capaz de sorprender incluso a las mentes más brillantes. Hay preguntas que permanecen abiertas durante décadas y fenómenos que obligan a reescribir lo que creíamos entender sobre nuestro propio planeta y el espacio que nos rodea. Si disfrutaste este viaje por uno de los enigmas más fascinantes de la historia, suscríbete a Documentes Curiosas y acompáñanos en los próximos episodios, donde seguiremos explorando hechos reales, descubrimientos inesperados y misterios que desafían la lógica. Porque a veces, la verdad no solo supera a la ficción, también la deja muy atrás.